Bueno, buenas noches a todos. Esta es la primera conferencia del año 2012 y va a inaugurar este año mi amigo y colega Mario Marino. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros porque realmente Mario me acaba de decir que es adjunto ya de la Cátedra de Fisiología Animal y aparte es especialista en clínica y reproducción equina. Realmente es muy importante escuchar con atención lo que nos tenga que comentar y que decir sobre el uso de los corticoides, porque realmente él ha dado muchas conferencias en varios países acerca de la medicación en el caballo deportivo. Bueno, el tema de hoy es el uso de corticoides en el caballo deportivo y los dejo con Mario. Cualquier pregunta, lo que les solicito es que le hagan al final de la presentación. Gracias por estar con nosotros. Para que tengo. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto otra vez estar acá con Mario. Y bueno, simplemente voy a hacer uso de la atención de ustedes. Voy a tratar de hacerla no tan prolongada como otras veces, sino que voy a hablar de los fundamentos fisiológicos de los glucocorticoides, que bueno, los colegas ya sabemos todos la dosificación, la utilización, pero como actualmente nosotros ya en nuestros hipódromos oficiales tenemos regulada la utilización debido a una detección de tipo cualitativa, o sea que colocado en una articulación sale, medicado en forma parenteral sale. Entonces vamos a recordar un poquito qué son estas sustancias. Voy a entrar más a la parte fisiológica que farmacológica, que ustedes manejan muy bien, y con las preguntas que me van a hacer creo que vamos a poder entender. Bueno, ustedes recuerdan que las glándulas suprarrenales en el hombre, anterorrenales en los caballos, están formadas por una zona externa que llamamos corteza y una parte interna que es la médula adrenal o suprarrenal. De la médula también es un capítulo muy importante por lo que hace a la liberación de catecolaminas que son mimizadas o mimetizadas por un montón de drogas estimulantes que en otra oportunidad podríamos hablar. Pero lo que nos interesa hoy es la zona externa de la corteza adrenal y específicamente una zona que se encuentra en la parte media de la corteza, que recuerdan ustedes la llamamos zonas fasciculadas porque los cordones celulares se encuentran agrupados en forma vertical, y esta es la zona que produce los glucocorticoides. En las patologías que cursan con estrés crónicos, en los animales como en los seres humanos, la zona fasciculada se hipertrofia, es decir, aumenta de tamaño para producir mayor cantidad de glucocorticoides que van a ser en definitiva los que ayudan a la adaptación al estrés. Esto que vemos acá es entonces la zona fasciculada, o sea, la zona media, ¿no es cierto?, donde lo marca esta flecha. En la zona externa es la zona glomerular, donde se producen las hormonas que intervienen en la regulación de el sodio y el potasio, como son los mineralocorticoides,
y en la zona más interna se producen los sexocorticoides, o en la etapa fetal los precursores de los estrógenos que en la placenta se van a formar. Si nosotros extirpamos las glándulas suprarrenales, es incompatible la vida. Pero no es por la médula, porque por la médula el sistema nervioso simpático puede suplir. Tampoco es por la formación de sexocorticoides. La zona más vulnerable y la más necesaria para la vida es la zona glomerular, o sea, la que produce los mineralocorticoides, y en segundo lugar, la zona fasciculada, que produce los glucocorticoides. ¿Está? Sí. Bien. Aquí recordamos los distintos esteroides que se producen entonces en la corteza. Los principales mineralocorticoides son la aldosterona y la desoxicorticosterona, que en otra oportunidad también podemos hablar. En este caso lo que nos interesan a nosotros es lo que está en verde, y son los glucocorticoides naturales. El de mayor potencia es la que algunos llamaron hidrocortisona o cortín, y es el cortisol. Cortisol o hidrocortisona, digamos que es el prototipo de glucocorticoide natural. Luego tenemos la corticosterona y la hidroxicorticosterona, que es un derivado de la anterior, que es la conocida cortisona. En la parte interna de la corteza, entonces, tenemos los andrógenos, ¿no es cierto? La androstenodiona y la dehidroepiandrosterona. Ustedes recordarán la mujer de barba en el circo, generalmente tiene una hipertrofia de esta zona, por lo tanto produce sexocorticoides con características androgénicas. Estas hormonas de la corteza son todas derivados del colesterol. Simplemente esto para que recuerden que son sustancias lipídicas que todas derivan de un núcleo común, que es el cortisol. El cortisol, que puede provenir de las proteínas de baja densidad o bien pueden provenir, ¿no es cierto?, de la dieta. Esta es la fórmula del cortisol. Esta es la fórmula de la corticosterona. Cambian algunos residuos, pero la estructura es la misma. Y esta es la cortisona. Es decir, han visto que en los tres casos el núcleo básico es el que llamábamos ciclopentano perhidrofenantrénico, ¿no es cierto?, con sustitución de distintos grupos químicos en los distintos átomos de carbono. Este cortisol, vamos a hablar ahora del glucocorticoide característico, tiene una vida media que no supera las 2 horas. La podemos valorar en sangre, donde encontramos unos 35 microgramos por ciento por decilitro, y una evaluación práctica para determinar la cortisolemia es valorar con un leucograma la proporción de neutrófilos en relación a los linfocitos, es decir, la relación neutrófilo-linfocítica. La cortisolemia en los caballos no varía, digamos, en aquellos que corren velocidad o los que corren media y larga distancia. En
cualquier tipo de ejercicio a los 30 minutos hay un aumento del cortisol que vuelve a valores basales alrededor de las 4 horas. Cabe destacar que nosotros, supongamos, vamos a ver después la fórmula sanguínea, la cortisolemia incide en la proporción de neutrófilos, elevándolos, o sea, neutrofilia, y disminuyendo los linfocitos. Vamos a suponer 60 y 40% respectivamente. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos encontramos con fórmulas de la reacción neutrófilo-linfocítica invertidas. El ejercicio, como vemos nosotros, produce un aumento del cortisol. El entrenamiento es un estrés y siempre tenemos que tener cortisol para mantener esa situación de estrés. Por lo tanto, si la corteza adrenal, la zona de la corteza adrenal no produce suficiente cortisol, no va a aumentar la concentración de neutrófilos y vamos a tener una fórmula nana o bien invertida, con menor cantidad de neutrófilos en relación a los linfocitos. Quiere decir que estos animales con fórmulas invertidas, fórmulas que provienen de una extracción matinal, como vamos a ver después, invertida, indican que hay poco cortisol y por lo tanto hay una insuficiente adaptación al estrés del ejercicio. Los glucocorticoides, vamos a ir acá nomás, vamos a ver que son derivados del colesterol, pero fundamentalmente son de 21 carbonos, de la misma forma que es la progesterona, hormona de la preñez, del cuerpo lúteo, y los corticoides. Fíjense que los otros derivados en la corteza pueden ser de 27, 19 y 18 carbonos. Los corticoides, conjuntamente los gluco y los mineralocorticoides, son derivados del pregnano, que es un núcleo, como vimos recién, derivado del colesterol de 21 carbonos. Los corticoides, como vemos, no son solubles en agua, son hidrófobos, por lo tanto, deben ser transportados por proteínas. A medida que se producen los corticoides, se van liberando a sangre. Y las proteínas toman a estos glucocorticoides y los distribuyen hacia los órganos blancos, hacia los tejidos, siendo esta una forma de almacenamiento. Otra forma a veces de almacenamiento puede ser la transformación de cortisol en otros corticoides menos potentes que en el momento del estrés pueden volver a transformarse en cortisol. Pero esto es muy importante porque todo lo que disminuya la proteinemia va a disminuir el transporte y la dispersión de los corticoides a los órganos blancos. Les repito, a medida que se sintetizan, no es una glándula que los almacena con formas foliculares, sino que se producen y se liberan por la vena adrenal. Fíjense que les decía que que se sintetiza se almacena en las distintas proteínas de transporte, vamos a ver cuál es la más importante, o bien también transformándose, como les decía, en cortisona, y llegado el momento esa cortisona, a través de un sistema enzimático específico de los tejidos, vuelve a transformarse en cortisol y este es el que realmente tiene la mayor potencia fisiológica. Durante el estrés, entonces, la cortisona
se transforma en cortisol. Este cortisol que se ha sintetizado y se libera en un 80% aproximadamente, estos son números globales para tener una idea, va unido a una proteína que algunos han llamado la proteína que bind en el cortisol, una globulina, una beta globulina formada en el hígado, que se denomina transcortina. Esta transcortina es la principal proteína que transporta al cortisol en la sangre. En otro menor porcentaje es complejado con la albúmina, solamente un 15%. Y el verdadero cortisol, el que va a poder actuar en los tejidos, es el cortisol que se libera de estas proteínas, es decir, el cortisol libre. Ese cortisol libre es el que tiene la acción biológica en los distintos órganos blancos y fíjense que una vez que se libera de las proteínas transportadoras, permanece en plasma aproximadamente unas 4 horas. Fíjense que el cortisol, por ejemplo, tiene un porcentaje de unión a la transcortina en un 100%. Si tomamos el cortisol, vimos que era un 80% porque teníamos un 15% de albúmina. Pero la dexametasona, que es un corticoide sintético, fíjense ustedes la gran potencia que se le ha dado a estos productos sintéticos que no se unen a la transcortina. Quiere decir que circulan libres y actúan en forma efectiva en los órganos blancos. Cuanto más compleja está, menos actúa. Cuando se libera de la proteína, actúa. La dexametasona no tiene afinidad a las proteínas como la transcortina o las albúminas, por lo tanto, tiene una mayor potencia glucocorticoide. Desde que se secreta el cortisol hasta que se observan los efectos biológicos del mismo, pueden pasar horas, pero siempre es un lapso que supera los 30 minutos, debido a que hay una serie de mecanismos de acción para que se ejerza la acción biológica, o sea, la función que tienen. Fíjense que este cortisol libre proviene de la corteza suprarrenal y actúa en los órganos blancos. Parte de ese cortisol es tomado, en una cierta proporción, por la transcortina y las albúminas, que en determinado momento de necesidad lo sueltan y permite que el cortisol actúe en los órganos blancos. Este cortisol libre es el que realiza la retroalimentación negativa, por eso acá lo tengo en rojo, con las células corticotropas de la adenohipófisis. Recuerdan ustedes que son las que liberan un fragmento que es la adrenocorticotrofina, la ACTH, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal. Y acá cerramos el ciclo. Cortisol libre actúa en los órganos blancos, se almacena, se puede ceder en caso de necesidad, y a su vez, autorregula su concentración, porque si la adenohipófisis se bloquea no hay ACTH, y la ACTH es la hormona que induce a la síntesis estimulando a las enzimas productoras en la zona fasciculada. En ausencia de estrés, los corticoides se liberan en un ritmo circadiano, es decir, durante el día
varía su concentración en forma constante a lo largo de los días. Había una antigua propaganda, que no voy a decir ahora el nombre del cortisol, que decía, tal a las 8. ¿Estamos? Es decir, dar el corticoide a la mañana. Vamos a ver por qué. Esto es en un caballo. El corticoide se libera en forma pulsátil. Las líneas verdes unen las medias de los picos pulsátiles. Pero si observamos la línea verde, vamos a observar que en el caso de los caballos hacen un pico de producción a las 6 aproximadamente de la mañana, a las 6 horas. Y hacen un bache importante a las 24 horas aproximadamente. Fíjense que los corticoides en nosotros mismos son elevados cuando nos levantamos, dependiendo el ritmo circadiano de cada uno, pero este patrón en ausencia de estrés es constante. Habíamos visto en la anterior que el cortisol inhibe a la adenohipófisis, que es la que produce el ACTH. Si nosotros suministramos cortisol en este momento en que es alto, sumamos la inhibición farmacológica a la inhibición fisiológica. Quiere decir que va a estar inhibida de todos modos. Pero si nosotros suministramos el cortisol a las 6 de la tarde, vamos a tener un pico alto de cortisol que va a inhibir también a la ACTH. Quiere decir que va a permanecer la inhibición en forma continuada, que es lo que la naturaleza no quiere. Por eso la administración prolongada de corticoides y mal aplicados termina por atrofiar a la corteza adrenal porque no va a haber ACTH. ¿Quedó claro? Entonces, utilizando este ritmo circadiano es que aplicamos los corticoides durante la mañana, salvo indicaciones terapéuticas más específicas que se necesitaría utilizarla también por la tarde. Pero en general los corticoides deben ser aplicados sumándose a la inhibición fisiológica que produce el cortisol libre sobre la adenohipófisis. Esto que tenemos acá lo hacemos medio rápido. Vamos a ver que el cortisol se transforma en otros metabolitos, cortisona inclusive, pero todo hace que este cortisol, que es insoluble en el plasma y tenga que ser transportado por las proteínas, es degradado por una enzima hepática que lo hace soluble, una glucuroniltransferasa que va a actuar sobre el derivado del cortisol, la cortisona, dando como resultado glucurónidos conjugando al cortisol, que va a hacer que este cortisol, al ser soluble, pueda atravesar la membrana glomerular y pueda ser eliminado en orina. Y nosotros podemos medir la cantidad de estos metabolitos en orina, lo que nos da una idea de la liberación del cortisol. En mayor o menor medida podemos saber si funciona la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal, midiendo estos glucurónidos. Fíjense que son sulfoconjurados algunos y otros glucuronatos de tetrahidrocortisona y tetrahidrocortisol,
solubles y pueden ser determinados en orina. Esto da una medida de que hay una enzima entonces en el hígado que los hace solubles a estos glucocorticoides que son insolubles. Vemos que ese glucocorticoide o el cortisol libre se forma o se solubiliza conjugándose con compuestos en el hígado, estos tetraídos derivados, fíjense. Entonces vamos a tener del cortisol que se produce un 70% en orina y también hay una eliminación en materia fecal. Bueno, esto no es tan importante porque nos interesa más que en la preñez, ¿no es cierto? Y en los casos en que los estrógenos aumentan la transcortina. Fíjense, esto ocurre en la etapa estrogénica, donde el aumento de transcortina nos lleva a una mayor unión del corticoide a la proteína, nos deja menor corticoide libre, y este feedback negativo no existe, hay más ACTH, por lo tanto, al haber más ACTH va a producir mayor cantidad de glucocorticoides, lo que que estaba disminuido vuelve a la normalidad, pero hay un aumento de los glucocorticoides totales. Es decir, todos aquellos que aumenten entonces la síntesis de transcortina, por este mecanismo, nos aumenta, fíjense ustedes, un glucocorticoide libre, porque esto al disminuir, aumentar el CTH, aumenta la retroalimentación y el glucocorticoide libre aumenta conjuntamente con el resto de los otros corticoides naturales. Esto que tenemos acá es el hipotálamo, vamos a suponer. Cualquier situación estresante es captada a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso central produce distintos neurotransmisores. Fíjense, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Todos estos van a actuar a nivel del hipotálamo. La acetilcolina específicamente va a recibir de la liberación por las células corticales, ¿cierto? El aumento de la concentración de acetilcolina va a hacer que se produzca en las células pequeñas del núcleo paraventricular del hipotálamo hormona antidiurética y un péptido que es el CRF, también llamada corticoliberina, o sea, el factor de liberación de ACTH. También ese hipotálamo recibe impulsos del núcleo supraquiasmático, que es el que regula ese ritmo circadiano que vimos, y también es estimulado por las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral alfa. Es decir, que todo esto estimula a que se libere, por un lado, hormona antidiurética y este factor que va a actuar sobre las células de la adenohipófisis, haciendo liberar a la ACTH o corticotrofina. Esta CRF es en inglés factor de liberación, releasing factor de corticotrophin, que la corticotrofina es sinónimo de la ACTH. A esta se conoce como corticoliberina, producida en el hipotálamo, y la corticotrofina o ACTH, producida en las células del lóbulo anterior de la adenohipófisis.
Fíjense, en el estrés se libera hormona antidiurética, estrés quirúrgico o estrés emocional, hormona antidiurética que va a almacenarse en la adenohipófisis y va a actuar reabsorbiendo agua en el nefrón distal y produciendo vasoconstricción. Es decir, agua va a retenerse en el estrés y también en condiciones de estrés muy agudo o de gran liberación de antidiurética, hay un efecto vasopresor necesario para mantener la presión arterial. Por otro lado, esta antidiurética, que también se libera conjuntamente con la corticoliberina, entonces, ya no va a ir por el sistema nervioso, por ese haz que llamábamos hipotálamo hipofisario, sino por un sistema venoso que conecta al hipotálamo con la hipófisis. Entonces, esta corticoliberina, el CRF, va a actuar en la célula hipofisaria vehiculizándose a través de la sangre. Esta hormona corticotrofina se escinde dentro de las células y una de las partes de su composición es la corticotrofina o ACTH y además la beta-endorfina. Entonces fíjense, en el estrés hay liberación de antidiurética, ACTH y endorfinas, con la finalidad de disminuir los estímulos nociceptivos o dolorosos. La ACTH la vemos acá, la vimos acá. Esta ACTH les dije que era parte de una molécula más grande. La molécula más grande que está en las células de la adenohipófisis y también en las células de la parte intermedia, que en el caballo es muy importante, se denomina proopiomelanocortina o POMC, proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina es estimulada por el CRF, por la corticoliberina, ¿verdad? La proopiomelanocortina, entonces, tiene en su molécula una parte que se denomina alfa-melanodispersante, que lo que hace es dispersar la melanina en el citoplasma de los melanocitos, la CTH, y una beta-lipotropina que es un precursor de las endorfinas. Recuerdan que en el estrés se liberaba ACTH y endorfinas. Acá tenemos las endorfinas que se liberan de la propia melanocortina. De la ACTH proviene la alfa-melanodispersante y un péptido de unión. Fíjese que la actividad melanodispersante está dada por estos péptidos y fundamentalmente por la alfa-melanodispersante. Antiguamente la llamamos también melanotrofina, a diferencia de la melatonina, recuerdan, la melatonina es la hormona de la noche, y la melanodispersante es la que oscurece la piel, por ejemplo, de cuando le inyectábamos en los sapos se ponían negros, o bien cuando no hay cortisol. Supónganse, los seres humanos, Addison descubrió que los sujetos, sobre todo en ese momento había mucha sífilis, el treponema lesionaba la corteza adrenal, no había cortisol. Si no había cortisol, no estaba el feedback ese negativo, esa flechita roja que inhibía a la hipófisis. Por lo tanto, en el addisoniano, el que no le funciona la corteza adrenal, que no tiene corticoides, tiene mucha CTH
entre otras cosas, y tiene una gran actividad melanodispersante. Por lo tanto, en los seres humanos tienen un bronceado caribe, aquellos en los cuales no le funciona la corteza adrenal. Esto para que vean que es parte de una molécula importante, ¿no es cierto?, que tiene distintos péptidos que por un lado sobrellevan la situación estresante, disminuyendo el dolor, es decir, aumentando el umbral o actuando en distintos receptores endorfínicos, y estimulando a la corteza adrenal, la ACTH, y actuando sobre los melanocitos, la otra porción de la molécula. Entonces, esa ACTH vimos que era una porción de una sustancia que la llamábamos proopiomelanocortina. Esa ACTH actúa directamente en la síntesis de corticoides de la corteza adrenal. Y esos corticoides, por retroalimentación, regulan la liberación de ACTH. Por otro lado, tiene acciones extraadrenales. Extraadrenales que dependen fundamentalmente de la activación del AMP cíclico. Las acciones extraadrenales, vimos que era una importante acción melanodispersante, produce liberación de insulina, por lo que la ACTH es hipoglucemiante, y también, a través de la adenilciclasa, activa las lipasas y produce lipólisis. Es decir, que no solamente la ACTH actúa en las adrenales, sino que también tiene acciones extraadrenales. Esta ACTH, fíjense que en la corteza adrenal, en las células de la corteza adrenal, va a actuar sobre un receptor de corticoides que activa al AMP cíclico. Ese AMP cíclico activa una proteína quinasa y vamos a tener, una vez que se libera la ACTH, efectos rápidos en 5 a 10 minutos y efectos más lentos. Los efectos lentos son los efectos de aumentar la vascularización y la hiperplasia de la zona fasciculada. En este caso es lo que se llama el efecto trófico. Pero los efectos rápidos son ese colesterol que viajaba en las lipoproteínas de baja densidad, lo capta las células de la corteza, lo hidroliza, y una proteína que se llama transportadora de esteroides de acción rápida lleva esa proteína, ese colesterol para la síntesis. Es decir, ¿qué hace la ACTH? A través del AMP cíclico capta el colesterol, hidroliza los ésteres de colesterol y lleva esos ésteres para la formación de glucocorticoides. Y por otro lado, está aumentando la vascularización y el trofismo de la glándula. Esto vamos a hacerlo simple, pero es para que vean ustedes que ese tiempo que vimos, que es un tiempo que necesitamos estos 10 minutos para que se produzca este efecto. Fíjense que la ACTH, dijimos, actuaba en los receptores de la ACTH para el cortisol en la célula de la corteza, a través del AMP cíclico, estimula a los receptores que van a captar a las lipoproteínas que llevan el colesterol. Ese colesterol, ¿cierto? Fíjense ustedes, ingresa en vesículas y este AMP cíclico induce a la síntesis de enzimas que van a actuar sobre el colesterol y lo van a degradar, ese éster de colesterol, una colesterol esterasa. Vamos a ver qué pasa.
lo degrada y ese colesterol es tomado por estas proteínas de transporte que también, fíjense todo lo que hace la ACTH, ¿verdad? A través del AMP cíclico. Estimula a la introducción del colesterol a las mitocondrias, donde se transforma en un intermediario de 21 carbonos que es la pregnenolona, ¿verdad? Y esa pregnenolona, fíjense qué vueltita pega, se transforma en 17 hidroxipregnenolona, desoxicortisol, acá falta una L, y vuelve ese desoxicortisol a ingresar a la mitocondria donde es liberado. De la mitocondria sale y la transformación a hidroxipregnenolona se hace en el retículo endoplásmico liso, ¿cierto? En los ribosomas. Lo que hace entonces, fíjense, la CTH entonces, ¿cómo estimula la célula de la zona fasciculada para la producción del cortisol? Ese cortisol vimos que producía una retroalimentación. Esa retroalimentación, fíjense, que puede hacerse por un mecanismo corto o ultra corto, en 10 minutos, sobre las mismas células que producen el cortisol, lo inhiben. También puede actuar a través de las células corticotropas, con un mecanismo largo directo que llamamos nosotros, que es un mecanismo de retroalimentación que fíjense que se dan en 1 a 8 horas. Es decir, si nosotros aplicamos el cortisol a la tarde y después se libera de vuelta a las 8 de la mañana, estamos inhibiendo este mecanismo y también este mecanismo. Mecanismo que, fíjense ustedes, es inhibitorio de los glucocorticoides a través del hipotálamo y a través del hipocampo, que es donde se encuentran también el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. Entonces, el glucocorticoide liberado produce inhibición por un mecanismo largo directo de la adenohipófisis. Produce inhibición del hipotálamo y del sistema límbico y produce inhibición de su propia secreción. Esto es una autorregulación negativa. Fíjense que el hipotálamo con el núcleo paraventricular libera el CRF, ese actúa sobre las células de la adenohipófisis que liberan la CTH, parte de esa molécula, la propia melanocortina, que estimula la corteza adrenal con lo que vimos recién. Cuando el cortisol llega a los órganos blancos, vamos a suponer una célula muscular o una célula de cualquier tejido. Fíjense que el cortisol actúa en casi todos los tejidos, prácticamente no hay tejidos que no tengan receptores. El glucocorticoide, cuando llega al receptor, es captado, es una proteína que capta al glucocorticoide libre, ¿recuerdan? Ese glucocorticoide libre es captado por el receptor y se forma un complejo que se internaliza. Recuerdan que se liberaba en pulsos, y esos pulsos son necesarios para la autorregulación. Esos pulsos quiere decir que cuando baja la intensidad del pulso, este complejo receptor glucocorticoide está internalizado y sale para captar nuevamente
el glucocorticoide. Cuando se produce en forma constante, esta recuperación del receptor internalizado no se produce. Una vez que el receptor se acopló al glucocorticoide, es transportado hacia el núcleo, por eso tarda un tiempo esto. Ese glucocorticoide, ya liberado del receptor, va a actuar sobre el ADN. Este ADN va a transcribir su código al ARN mensajero, se va a trasladar a los ribosomas, en donde va a ocurrir la síntesis proteica y las proteínas necesarias para la neoglucogénesis o para lo que fuere. Así actúa el glucocorticoide. Vamos a ver qué hacen los glucocorticoides en el metabolismo. Qué lindo perro. Algo tuve. Bueno, en primer lugar, aumentan la síntesis de glucosa y de glucógeno, porque cuando aumentamos la síntesis de glucosa, ese glucógeno se almacena en el hígado. La glucogenogénesis por un lado y la gluconeogénesis o neoglucogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de aminoácidos o ácidos grasos. Produce proteólisis en músculo, hueso y la piel. Observen esto: músculo, hueso y piel. Y produce lipólisis en el tejido adiposo, ácidos grasos que van a formar parte de los sustratos para la formación de glucosa. El exceso de glucocorticoides produce disminución de la masa muscular, produce pérdida de la consistencia del hueso y adelgazamiento de la piel. Es decir, falta proteína para la osificación, la piel se hace más fina y el músculo pierde proteína contráctil. Esto es lo que vemos acá, más o menos en lo mismo. Fíjense, en el tejido adiposo, inhibido por la insulina, el cortisol produce lipólisis. Lipólisis, es decir, cuando vimos la acción del cortisol, vimos que producía proteínas que provenían de la transcripción nuclear. Esas lipasas que son inducidas por el cortisol en el tejido adiposo conducen a la lipólisis. Por un lado, dan glicerol para la neoglucogénesis y por otro lado, aumentan la cantidad de ácidos grasos libres que van a ser fuente energética para el miocardio, por ejemplo, o para el músculo en ejercicios de endurance, por ejemplo. En el hígado, los glucocorticoides, seguimos con las acciones metabólicas, vimos que producían gluconeogénesis y glucogenogénesis. Ese glicerol se transforma en glucosa, se almacena por un lado y por otro lado se libera, necesaria para energía, por ejemplo, para el sistema nervioso central. Esa glucosa, fíjense, proviene por la neoglucogénesis del glicerol, pero también los aminoácidos, en una forma bastante cara de producir energía, también proviene de la proteólisis del músculo, del hueso y de la piel. Si las proteínas van a degradarse y esos aminoácidos
van a ir a dar glucosa, que es una fuente energética, como vemos nosotros, cara. La insulina en ambos casos inhibe esos procesos catabólicos. En los glucocorticoides en las células sanguíneas, fíjense que aumenta el número de glóbulos rojos por estímulo de la médula ósea y del eritrón, aumenta la cantidad de neutrófilos en sangre por un fenómeno de reclutamiento de neutrófilos tisulares y del pool marginal, produce disminución de los linfocitos por degradación de las células de la serie linfoidea, es decir, neutrofilia y linfopenia. Recuerdan que hablamos de la relación neutrófilo-linfocito. También producen eosinopenia, ya que marginan y eliminan de la sangre a los eosinófilos. Lo mismo ocurre con los basófilos y con los monocitos. Fíjense que son todas penias menos la neutrofilia, que los lleva de los lugares de depósito tisular hacia la sangre. Y por otro lado estimula la síntesis de la serie roja. La neutrofilia, linfopenia e eosinopenia es una característica que, recuerdan, la llamábamos la tríada de Thorne, T-H-O-R-N. Los glucocorticoides decimos que aumentan la aminoacidemia, que son proteolíticos, pero en el hígado, fíjense que no son proteolíticos, son proteolíticos a nivel de el músculo, por ejemplo. Ahora, siempre que actúan en dosis farmacológicas. En dosis fisiológicas aumentan la síntesis proteica. Músculo, piel, vasos sanguíneos, huesos y derivados del conectivo. Dosis fisiológicas y con un ritmo circadiano normal estimulan la síntesis. Pero ya cuando hablamos de dosis de estrés o farmacológicas, ya se trastorna la síntesis en catabolia y hay proteólisis. Hay inhibición de fibroblastos del conectivo, inhibición de los osteoblastos. Nada mejor para retrasar una cicatrización que una dosis excesiva o farmacológica de corticoides. Bueno, esto es más o menos en la inmunidad, que ustedes ya lo conocen. Acá mostramos los macrófagos produciendo interleuquina 1, estimulando a los linfocitos T, interleuquina 2, factores interleuquinas de la inflamación articular, ¿cierto? Estos linfocitos T intervienen en la formación de interferón y los linfocitos que dan inmunidad de tipo celular. Estos estimulan los macrófagos y hacen todo este mecanismo. Fíjense que los glucocorticoides inhiben a los macrófagos. Vimos que inhibían al tejido conectivo. Los glucocorticoides inhiben a los linfocitos T. Por lo tanto, no hay inmunidad tisular. En esto se basa en la disminución de las interleuquinas que producen la inflamación articular, por ejemplo. A su vez, la interleuquina 1 vimos que actuaba a nivel del hipotálamo, liberando la corticoliberina, que iba a actuar sobre la hipófisis produciendo corticoides. Entonces, fíjense ustedes que la interleuquina
proveniente de estas células defensivas inhibe, ¿no es cierto?, a los macrófagos y a los linfocitos por acción de los corticoides. La acción de los corticoides sobre los linfocitos B disminuye la síntesis de inmunoglobulinas, con lo que también disminuye la inmunidad humoral. Entonces fíjense que los glucocorticoides inhiben al macrófago, inhiben al linfocito T, inhiben al linfocito B. Son promotores, ¿no es cierto?, de favorecer infecciones cuando no se acompañan estos estados de hipercortisolemia con una antibiótico-terapia adecuada. Siempre nos enseñaron que cuando usábamos corticoides en presencia de infecciones, los mecanismos defensivos estaban abolidos. Entonces, resumiendo, en el sistema inmune, los macrófagos disminuyen su actividad fagocítica, no se procesan los antígenos, no se liberan las citoquinas que van a estimular a las células defensivas, aumenta la muerte programada de los linfocitos, la apoptosis, y no hay IgG, no hay inmunoglobulinas. Los glucocorticoides a nivel del crecimiento y desarrollo, en dosis fisiológicas, tienen ese efecto permisivo que aumentan la síntesis proteica. Vimos que estimulan, son las proteínas que llevan a la síntesis. En dosis farmacológicas, fíjense que producen una inhibición de la somatotrofina, una inhibición del IGF-1, que es el factor tipo insulínico 1 o somatomedina, que contrarresta la acción de los glucocorticoides. Son factores anabolizantes, lo mismo que lo hacía la insulina. Y también producen a nivel del disco epifisario esta acción anabolizante del factor tipo insulínico 1, ¿no es cierto?, esta somatomedina. Por lo tanto, en dosis farmacológica, el caballo queda chico, se inhibe la síntesis de proteínas que después se va a calcificar, y a nivel del disco epifisario presenta alteraciones. Del aparato cardiovascular, los corticoides de acción rápida se usaron en el tratamiento del shock, o sea, en la hipoperfusión tisular, ¿verdad? ¿Cuál era la causa? Es decir, un corticoide es lo primero que se le aplica a un choqueado. Bueno, la acción que tienen los glucocorticoides, en primer lugar, es la inhibición de la que llamamos la recaptación extraneuronal de noradrenalina. Paso a explicar algo de esto. Las catecolaminas, cuando se liberan, la noradrenalina y la dopamina, por ejemplo, se recaptan a nivel de la sinapsis, a nivel de la membrana presináptica, y ese es el mecanismo de terminación de la acción del neurotransmisor más importante. Es decir, la noradrenalina se recapta a nivel de la membrana presináptica en la sinapsis por una bomba que capta la amina, la mete adentro y ahí la agarra la monoamino oxidasa y la destruye. Las anfetaminas y la cocaína, por ejemplo, inhiben esa recaptación de aminas. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de noradrenalina produciendo la acción que nosotros conocemos y otro día podríamos hablar. Ahora bien, esa es la captación, llamamos de tipo 1, la más importante. Eso ocurre en la membrana presináptica.
Pero ocurre también que en los endotelios existe una recaptación que se llama extraneuronal. Ya no estamos hablando de la sinapsis. La captan las células endoteliales por un mecanismo también activo y la degradan. Por eso se llama captación extraneuronal y algunos lo llaman captación de tipo 2 en comparación con la que es neuronal de tipo 1. Ahora bien, si nosotros en esos endotelios inhibimos la recaptación de la noradrenalina, que luego va a ser metabolizada, va a haber mayor cantidad de noradrenalina dando vuelta. Por lo tanto, el corticoide lo que hace es aumentar la cantidad de noradrenalina circulante porque inhibe uno de los mecanismos que la captan y la degradan. ¿Entendió más o menos? Esa es la captación extraneuronal. Y ya que estamos aquí, todos vimos que después vamos a decir algo más. La posibilidad que tienen los corticoides en altas dosis de producir infosura, de producir laminitis. En algunos caballos que son más propensos. Una de las teorías de las que el corticoide produce laminitis es porque altera el endotelio antagonizando con receptores de insulina y con la producción de endotelinas, que son sustancias vasoconstrictoras. Vasoconstricción a nivel del tejido podal. Y la otra posibilidad más importante y posiblemente la más aceptada es que en el tejido podal el corticoide impide en las células del endotelio del tejido podal, impide la recaptación de la noradrenalina, por lo tanto produce la vasoconstricción podal, con lo que lleva a la necrosis y toda la cadena de eventos que lleva a la infosura. Es decir, que el cortisol, estimulando la liberación de endotelinas o aumentando la cantidad de noradrenalina porque inhibe la recaptación extraneuronal, es factible que en determinadas dosis sea el generador de la infosura o de la laminitis. El corticoide aumenta también, fíjense, las enzimas que aumentan la adrenalina en la médula adrenal. La médula adrenal tiene una enzima que es una metiltransferasa, una etanolamina metiltransferasa, que transforma a la noradrenalina en adrenalina. Esa enzima es una de las proteínas inducidas por el cortisol. Aumenta la síntesis hepática de la proteína precursora de la angiotensina 2, vasoconstrictor, hipertensor. Aumenta la síntesis, fíjense ustedes, de receptores beta 1 cardíacos. Por lo tanto, aumenta la contractilidad o el inotropismo cardíaco. Aumenta la síntesis también de los receptores alfa 1, que son los que producen la vasoconstricción podal. Entonces, por un lado aumentamos la cantidad de noradrenalina y por otro lado mayor cantidad de proteínas receptoras de esas catecolaminas alfa 1. Tiene cierta acción mineralocorticoide, el cortisol natural, por eso los corticoides sintéticos lo que se busca es modificarle la fórmula para que no tengan esa acción de retención de líquido, de sodio, acción mineralocorticoide. Y también inhibe la síntesis de prostaglandina I2. Esta prostaglandina I2 es la necesaria para aumentar la vascularización en el aparato gastrointestinal, en el estómago específicamente, y es vasodilatadora. Entonces producimos vasoconstricción, no se produce mucus, se producen úlceras gastrointestinales. Todo porque inhibimos
la vasodilatación inducida. Es decir, todos estos 7 ítems que yo les he colocado acá conducen inexorablemente a aumentar la presión arterial. Cuando nosotros nos tomamos la presión arterial a la mañana y a la tarde, ¿cuándo tenemos más presión? Cuando nos levantamos. Ahí tengo que tomar el Lotrial, ¿no? Son estos los culpables. El ritmo circadiano. El metabolismo del calcio. Fíjense que habíamos visto que disminuíamos la matriz proteica de la calcificación endocondral, por ejemplo. En dosis elevadas, producen inhibición del metabolismo de la vitamina D. Se inhibe la absorción del calcio porque no actúa la vitamina D. El efecto intestinal de la vitamina D en la absorción del calcio, vitamina D inducida por la paratormona, no trabaja. Disminuye por lo tanto la absorción de calcio y se inhibe la síntesis local y la acción de estos factores anabolizantes como son los factores de crecimiento. Lo habíamos visto a nivel del cartílago, ¿verdad? En el riñón y en el medio interno. Los glucocorticoides aumentan la diuresis. Todos habremos visto, lo vemos en los potrillos. Nosotros solamente en los potrillos inmaduros tenemos que ayudar a la maduración extrauterina aumentando la cantidad de surfactante y la adaptación neural y pulmonar, digamos, a la vida extrauterina. Y indefectiblemente tenemos que usar cortisol. Muchos, si se exceden, los potrillos que ya no concentran de por sí la orina, porque es un riñón completamente inmaduro, aumenta la diuresis en forma tal que el líquido extracelular tan importante en los potrillos disminuye de tal forma que se deshidratan. Es decir, una de las cosas que hace es aumentar la vasodilatación de la arteriola aferente, es decir, aumenta la nitrosintetasa o la nitrosintetasa, se aumenta el flujo en la arteriola aferente, hay más filtración, inhibe la antidiurética en el tubo contorneado distal y además podemos decir acá que el exceso de glucocorticoides produce un aumento tal de la glucemia que esa glucemia no es reabsorbida, aumenta la diuresis osmótica, se supera el umbral de glucosa y un potrillo que ya es hipoglucémico de por sí necesita regularlo, un inmaduro más todavía, estamos aumentando la diuresis por pérdida también de glucosa. Pero en un potrillo, digamos, normal, aumenta la diuresis fundamentalmente por la vasodilatación en la frente y una inhibición de la antidiurética, como igual que el alcohol y otras sustancias, a nivel del nefrón distal. Tiene una acción mineralocorticoide. Fíjense que aumenta la expresión de potasio y aumenta la retención de sodio. El aumento de la retención de sodio lleva a la retención de agua. Y aumenta la excreción de calcio, porque vimos que aumentaba la eliminación de calcio del hueso, también se supera el mecanismo activo de reabsorción y aumenta la liberación de calcio por orina. A nivel del sistema nervioso central, ya vimos que produce a nivel del hipotálamo un feedback negativo, ¿no es cierto?, que llamamos largo indirecto, en donde esa corticoliberina que se liberaba a nivel del hipotálamo se inhibe, disminuye el umbral convulsivo, es decir, en las encefalitis, cuando uno muchas veces, eso se ve más en los perros, yo no lo he visto mucho en los caballos, en los casos de ciertas encefalitis uno trata de disminuir el edema cerebral, entre otras cosas, con corticoides y aumenta la excitabilidad nerviosa, porque baja el umbral, es decir, es capaz de producir convulsiones, es menor la cantidad de estímulo necesaria para estimularlo.
Eso es lo que lleva a la disminución del umbral, a ese estado de excitación, y en altas dosis de presión. En el aparato digestivo, fíjense que aumenta la secreción de jugo gástrico, estimula las proteínas o las enzimas o las bombas, proteínas de las bombas que liberan protones y la síntesis de pepsinógeno. Vimos que era la posibilidad de producir úlceras porque al disminuir la prostaciclina disminuye la producción de mucus. También disminuye la absorción de hierro y de calcio, que se absorben a pH ácido. Aumenta el transporte de sodio, disminuye la absorción de IgG en los neonatos. Esto también es importante porque los enterocitos tienen la capacidad de absorber IgG hasta determinado tiempo, vamos a suponer hasta las 12 horas de vida. Un neonato inmaduro, los enterocitos absorben mucho menos que uno que se adapta. Y cuando nosotros estamos dando glucocorticoides, también tenemos que pensar que tenemos que hacer un suplemento parenteral de inmunoglobulinas, porque los glucocorticoides producen catabolia del epitelio intestinal y por lo tanto disminuye la absorción de la IgG, por esta razón, por la catabolia de los enterocitos. Sistema endocrino. Bueno, fíjense que la CTH sabemos por un mecanismo largo directo, pero también disminuye otras hormonas hipofisarias. Hay que tenerlo en cuenta. Disminuye la somatotrofina, lo vimos. La tirotrofina, las gonadotrofinas y la prolactina. Todos estos son efectos de cierta inhibición, cierto feedback negativo también a nivel de la adenohipófisis. Disminuye la conversión de T4 a T3. No hay hormonas activas tiroides. Disminuye la secreción de paratormona. Vimos que en el nefrón inhibía a la antidiurética, por lo tanto había mayor excreción de agua. Disminuye la afinidad de la insulina a sus receptores, resistencia a la insulina, el exceso de glucocorticoides, los caballos obesos. Y aumenta la actividad de los receptores beta-adrenérgicos. Habíamos visto que los beta-1 a nivel del corazón aumentaban el inotropismo. Los receptores beta-adrenérgicos, ¿no es cierto?, a nivel del sistema endocrino producen todos los efectos, por ejemplo, lipólisis, etcétera, etcétera. En los neonatos, los glucocorticoides son fundamentales para la producción del surfactante, ¿no es cierto?, ese complejo de fosfolípidos que disminuye la tensión superficial y permiten la expansión pulmonar. Son necesarios para el desarrollo de las vainas de mielina, desarrollo de la retina, y también intervienen en la lactogénesis 1, es decir, en la producción de leche antes del parto, antes del reflejo de la succión. Los neonatos inmaduros, ya sean prematuros o dismaduros, es decir, que tengan cierto grado de inmadurez, sucumben porque no tienen el cortisol suficiente. Hay una hipocortisolemia, que en cierta forma hay que ser precavidos en usarlo, pero es la única forma que hay. El glucocorticoide es fundamental para que el neonato pueda adaptarse a la vida extrauterina. Esto es un poquito para ver lo que usamos. Los glucocorticoides pueden ser naturales o sintéticos. Vimos que la cortisona de menor actividad y el cortisol o la hidrocortisona
son los que se producen en la corteza suprarrenal por acción, ¿no es cierto?, de la CTH. Estos naturales tienen una acción breve. La hidrocortisona es mucho mejor que dar dexametasona en un neonato, por la potencia. Sí, los potrillos que iban al Cahuel, por ejemplo, con hiperglucemia y se le deshidrataban, era porque el veterinario le venía dando dexametasona. Y lo correcto sería darle hidrocortisona y comprar cortisona en la farmacia. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene una duración breve. Mientras que los glucocorticoides sintéticos, los que le hemos cambiado determinados radicales y hemos reemplazado distintos grupos químicos, pueden ser no fluorados, es decir, el flúor es un elemento que se compleja muy bien con estos preinanos. Puede ser que no se complejen, o llamamos no fluorados, y que tienen una duración intermedia. Por ejemplo, la prednisolona o la metilprednisolona, que tanto se ha usado en las articulaciones. Fíjense que esto tiene una duración de 12 a 36 horas, está ahí en el medio la cosa. Pero cuando se le coloca flúor a la molécula, como a la triamcinolona, a la dexa o a la beta, más complejado con ésteres, la acción se prolonga. Cuando son hidrosolubles, fíjense ustedes, actúan en forma prácticamente inmediata. Son prácticamente como el cortisol libre. Y se complejan normalmente con ésteres y sales de fosfato sódico, succinato sódico o hemisuccinato sódico. Estas sales de corticoides tienen una acción rápida. Los que se complejan con otros ácidos más sostenibles, por ejemplo el acetato, la acetonida, el cipionato, el enantato, hacen en estos ácidos grasos que el glucocorticoide sea no soluble, por lo tanto la acción es prolongada. Los glucocorticoides de síntesis, lo que se busca es que tengan acción glucocorticoide, es decir, todas las acciones que vimos, pero que no tengan acción mineralocorticoide. Por lo tanto, acá he puesto algo que vamos en farmacología, pero para recordarlo, fíjense que el natural es el cortisol. Todos los demás son sintéticos. Fíjense que considerando al cortisol, con todas las acciones que vimos, como de potencia unidad o 1, fíjense que le damos una acción glucocorticoide y es lo mismo la acción antiinflamatoria. Vimos todo lo que hacía en la cadena inflamatoria. Ahora que hablamos de la cadena inflamatoria, creo que falta una diapositiva, pero vamos a recordar lo siguiente. Los glucocorticoides trabajan como antiinflamatorios más arriba, creo que faltó ahí, por eso se las explicamos. Más arriba que los AINES, ¿verdad? Es decir, estimulando la lipocortina por medio de la síntesis de prostaglandinas e interleuquinas, trabajan más arriba que los AINES que trabajan en la ciclooxigenasa. Es decir, en definitiva, la acción antiinflamatoria del glucocorticoide es la inhibición de las interleuquinas y de las prostaglandinas, las dos cosas. Si la acción antiinflamatoria, digamos, estaría dada por la unidad, igual que la acción glucocorticoide. Pero la acción mineralocorticoide no es despreciable, también existe. Hay retención de sodio, retención de sodio, eliminación de potasio. Ahora, fíjense que
los sintéticos tienen una acción glucocorticoide cada vez mucho más poderosa, ¿sí? Con una acción antiinflamatoria también poderosa, y lo que se le ha eliminado es su acción mineralocorticoide. ¿Ven? Solamente la prednisolona, que cuando se hizo el despomedrol, que se le metiló a la prednisolona, se eliminó completamente la acción mineralocorticoide, mientras que la prednisolona tiene cierta acción. Ahora fíjense cómo va en aumento la acción glucocorticoide, o sea, la acción metabólica, con todas las otras acciones, concomitantemente con la acción antiinflamatoria. Este es un estudio que yo con la dexametasona la ubiqué más o menos junto con la beta, pues no está del todo hecho. La posibilidad de producir laminitis, inhibiendo esa recaptación 2 de noradrenalina y estimulando la síntesis de endotelina por los distintos glucocorticoides sintéticos. Excediendo estos valores, existe la posibilidad con estos de producir laminitis. Aparentemente la triamcinolona, fíjense que a menores dosis es más factible de producir laminitis que la metilprednisolona, por ejemplo. Y en el medio estarían estos dos. Que sí que la utilización de estos hay que tenerlos en cuenta. En caballos sobre todo que ya tienen antecedentes o problemas podales que puedan colaborar con el desarrollo de la laminitis. Este es un trabajo que también encontré, que vieron la acción de los glucocorticoides por vía sistémica o bien enteral, pero esto se dio dexametasona inyectable en dosis de 10 a 40 miligramos 5 horas aproximadamente antes del ejercicio. Algunos hicieron un poco antes también. Y se vio que nosotros lo vemos a diario. Yo le di corticoide y anduvo bien, y otro yo le di corticoide y se durmió. Hay que ver en qué momento se lo dio, cuándo se lo dio, qué cantidad se le dio. Pero lo que se vio aproximadamente es que la performance en un 44% de estos caballos no variaba. Y eran que se le había dado alrededor de 10 miligramos. Cuando dieron 20 miligramos, vieron que el 38% mejoraba la performance. Posiblemente por la utilización neoglucogénica, que si bien no es muy rápida, los aminoácidos y los lípidos son fuente energética, estimulan el centro del apetito, estimulan y producen, como habíamos visto, una disminución del umbral nervioso, por lo tanto el sujeto se encuentra más euforizado, es decir que un 38% aproximadamente mejoró. Y en otros que le dieron una dosis a veces alta, el caballo se durmió. Una de las cosas es generalmente por la hiperglucemia. La hiperglucemia es como una hiperglucemia postprandial o un exceso de glucosa, ¿no es cierto? Aparentemente produce un efecto tranquilizante. Este es un estudio como para poder discutir algo y cada uno dirá su experiencia. Creo que colorín colorado, no hay más, ¿no? Pues no camina más. Bueno, es decir, he tratado más o menos de recordarles un poquito que actualmente los glucocorticoides hay que tenerlos en cuenta y se han determinado, por lo menos en los hipódromos oficiales, tiempos de retiro. Los tiempos de retiro están bien determinados
que los tenemos acá, todos lo saben, para aquellos corticoides de hidrosolubles o rápidos, ¿no es cierto? Ustedes tienen tiempos de retiro sugeridos para los fosfatos de 4 días, es un día más del día de detección. Los fosfatos, los succinatos, aquellos que son los transparentes, digamos, son un tiempo que ya está determinado, se lo busca, son 4 días. Los acetatos y aquellos que normalmente tenemos en el mercado son casi todos a base de acetato, no hay cipionato, esas cosas. Los de acción prolongada tienen 6 días. Lo que no está determinado exactamente es la triamcinolona, ¿no es cierto? Y la metilprednisolona, pero no es menor el lapso de 15 días. Está hablando con el químico, para estar seguro, un tiempo de retiro de 15 días asegura con las dosis que se utilizan farmacológicamente, ¿no es cierto? Porque nosotros usamos 8 miligramos, combinados o no, para las articulaciones, que cualitativamente es detectable. Y sí que cualquier corticoide en la dosis que lo pongamos, hoy lo pueden detectar. Así que más o menos eso es una historieta recordatoria de lo que ha pasado. Otro día podemos hablar de las catecolaminas. Sí, sí, ya estás invitado, Marito. Que Dante puede intervenir mucho. Puede intervenir Dante. Bueno, si alguien desea hacer alguna pregunta, ahí está. Dante, la prueba Thorne es útil en caballos para ver la integridad de la corteza y con ese poder evaluar la mayor o menor tolerancia al estrés. Sí. Sí, más que la prueba de Thorne, lo que se hace es la relación neutrófilo-linfocítica. Una prueba de 2-1 ya está hablando que funciona bien. 1-1 significa que no hay neutrofilia. Está bien. Sí, la relación neutrófilo-linfocítica. Los sinófilos normalmente, como son más dispares, no son los que, si bien hay eosinopenia con los glucocorticoides, es más fidedigno usar la concentración de neutrófilos y de linfocitos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá está. La dexametasona, ¿a qué dosis podría aumentar la glucemia y dar un efecto tipo marea alcalina? Si es que eso explicaría un efecto de dormidera en los caballos. Ya la contestaste, me quedó claro. Lo que vimos era en dosis altas. Generalmente cuando damos 10 centímetros, ¿no es cierto? 40 miligramos. Eso produce. En los potrillos se ve mucho, sobre todo los potrillos inmaduros. Ahora, lo que uno piensa más que nada está bien, una de las situaciones es el aumento de la energía, pero recuerden ustedes que la marea alcalina que llamábamos, o sea, el aumento de bicarbonato cuando se está produciendo ácido clorhídrico, para el estómago clorhídrico y para adentro bicarbonato. En realidad lo que hay una redistribución de flujo y falta, digamos, volemia al cerebro, más que otra cosa, ¿no? Pero de todos modos está comprobado que el aumento de energía disminuye la excitabilidad nerviosa. ¿Con qué dosis o intervalos es posible inmunosuprimir a un caballo? La utilización de los corticoides de depósito potencialmente tienen esa capacidad. Los
Los estudios que se han hecho normalmente con metilprednisolona se utilizan cada 14 días aproximadamente en los tratamientos intraarticulares para después pararlos, ¿no es cierto? Pero en forma parenteral o enteral sería con dosis altas. Yo no tengo exactamente la cantidad, pero yo creo que usando un corticoide de depósito en suponer un dexametasona, y si lo usamos mañana y tarde, creo que alguna alteración a nivel de la inmunidad se produce. No, yo no tengo exactamente la dosis. Si los grupos corticoides inhiben la prolactina, ¿se podría usar con la bromocriptina en casos de galactorrea? Y es así, sí. El grupo corticoide inhibe todas las hormonas adenopofisarias. Es factible, es decir, usamos es igual que cualquier dopaminérgico, ¿no es cierto? Por un lado, el dopaminérgico inhibe la prolactina y se podría potencializar con la acción del corticoide. Se podría, ¿no? Tampoco hay un estudio de que se haya usado en la galactorrea el cortisol. Sos un monstruo. Se peleó. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, les cuento, mientras tanto, que la idea, ya estuvimos charlando con el doctor Mario Marino para hacer algunas otras charlas, y estuvimos charlando el tema de anabólicos y el tema del tratamiento de la yegua, el tratamiento del cero en la yegua, el control del cero en la yegua que está en training. También estoy hablando con una persona mexicana que hizo un proyecto de turismo ecuestre que lo está aplicando el gobierno de México. Realmente es excelente, el tema es muy interesante. Estoy hablando con Hugo Fontanillas para hacer una charla sobre historia de las cerraduras y también sobre algunos aspectos de podología, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estoy organizando varias charlas. Así que bueno, estén atentos a los correos electrónicos y a la página web, que ahí sale todo. Estimados, muchísimas gracias por participar y bueno, seguimos en contacto, ¿eh?